¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre la Biblia fuera solo una parte de la verdad? Imagina que existen textos antiguos, relatos poderosos y enseñanzas ocultas que fueron deliberadamente eliminadas, borradas de la historia oficial. ¿Por qué? ¿Quién tomó esa decisión y qué es lo que no quieren que sepas? Durante siglos, la humanidad ha confiado en la Biblia como la máxima fuente de sabiduría divina. Pero lo que pocos saben es que este libro sagrado no siempre tuvo la forma en la que lo conocemos hoy. En algún momento, hubo más evangelios, más profecías, más relatos que hablaban de ángeles, caídas, misterios y visiones del fin de los tiempos, pero fueron considerados peligrosos. ¿Por qué ciertos libros fueron preservados y otros condenados al olvido? ¿Qué información contenían que era tan perturbadora como para ser silenciada? En los próximos minutos revelaremos los secretos que se esconden en los libros prohibidos de la Biblia, y una vez que los conozcas, es posible que nunca vuelvas a ver la historia de la fe con los mismos ojos. La Biblia no siempre fue el libro sagrado que conocemos hoy. En sus primeros siglos existían decenas de escritos atribuidos a profetas, apóstoles y sabios que circulaban entre los primeros cristianos y judíos. Había evangelios que relataban aspectos desconocidos de la vida de Jesús, libros proféticos con visiones inquietantes y textos que hablaban de ángeles caídos, conocimientos prohibidos y misterios divinos. Pero con el tiempo, muchos de estos escritos fueron desapareciendo, o mejor dicho, fueron eliminados. La gran pregunta es, ¿quién decidió qué libros debían formar parte de la Biblia y cuáles debían ser condenados al olvido? Durante los primeros siglos del cristianismo, las distintas comunidades tenían sus propias escrituras sagradas. Algunos seguían los evangelios que hoy conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otros, sin embargo, leían textos como el Evangelio de Tomás, el de Judas o el de María Magdalena. También había relatos que describían el descenso de Jesús al infierno o los nombres ocultos de los ángeles caídos. Fue entonces cuando la iglesia primitiva, buscando unificar la fe y eliminar interpretaciones peligrosas, comenzó a seleccionar los textos que serían considerados oficiales. Concilios, obispos y líderes religiosos tomaron la decisión de qué libros eran inspirados por Dios y cuáles debían ser destruidos. Los textos que no encajaban en la doctrina fueron perseguidos, ocultados e incluso quemados. Sus copias desaparecieron, pero no por completo. Siglos después, en cuevas desérticas y antiguos monasterios, algunos de estos libros prohibidos fueron encontrados. Y lo que revelan podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia de la fe. Imagina que existen relatos sobre Jesús que nunca escuchaste en la iglesia. Palabras atribuidas a él que fueron silenciadas, enseñanzas que contradicen lo que se nos ha dicho durante siglos. ¿Por qué estos textos fueron considerados peligrosos? ¿Qué verdades ocultaban que llevaron a la iglesia a prohibirlos? Uno de los evangelios más polémicos es el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto no narra la vida de Jesús, sino que contiene sus supuestas enseñanzas secretas, frases enigmáticas que sugieren que la iluminación no está en dogmas ni rituales, sino dentro de cada persona. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, dice uno de sus pasajes. Un mensaje tan poderoso que algunos creyeron que debía ser eliminado. Otro de los evangelios más perturbadores es el Evangelio de Judas. En él, Judas Iscariote no es el traidor que conocemos, sino el discípulo más cercano a Jesús. Según este texto, Jesús le reveló conocimientos ocultos y le pidió que lo entregara a las autoridades para cumplir con su destino. Esto cambiaría por completo nuestra visión de la traición más famosa de la historia. Pero la iglesia no podía permitir que esta versión circulara. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que sugiere que María no solo fue una seguidora de Jesús, sino alguien a quien él confió revelaciones que no compartió con los demás discípulos. En este Evangelio, Pedro, el apóstol, se muestra molesto por la cercanía de María con Jesús. ¿Podría este relato haber sido censurado para ocultar el verdadero papel de María Magdalena en la historia cristiana? Pero los evangelios apócrifos no son los únicos textos prohibidos.
Existen libros apocalípticos que describen visiones aterradoras sobre el fin del mundo, guerras celestiales y el destino final de la humanidad. Uno de ellos es el Apocalipsis de Pedro, donde se describe el juicio de las almas de una forma tan espantosa que fue excluido del Nuevo Testamento. Otro es el libro de Enoc, un texto que revela la historia de ángeles caídos, gigantes y conocimientos prohibidos que desafiaban la versión oficial de la creación. ¿Por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos? ¿Qué secretos contienen que podrían cambiar la forma en la que entendemos la Biblia? Lo que revelaremos a continuación podría dar una respuesta inquietante. Si estos libros contenían relatos sobre Jesús, visiones del futuro y conocimientos sagrados, ¿por qué fueron eliminados? ¿Se trató de una decisión teológica basada en la verdad o de una conspiración para controlar la fe y la historia? Para entenderlo, debemos viajar a los primeros siglos del cristianismo, un tiempo en el que la Iglesia aún no tenía una doctrina unificada. Diferentes comunidades seguían distintos textos, algunos con ideas que desafiaban el poder de la naciente institución eclesiástica. Fue entonces cuando surgió la necesidad de establecer un canon oficial, una lista de libros inspirados por Dios que definiría la fe cristiana para siempre. El proceso comenzó con debates intensos entre líderes religiosos, pero fue en los concilios de los siglos IV y V donde se tomó la decisión final. El concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino, fue un punto clave. Aunque su objetivo principal era definir la naturaleza de Cristo, este evento marcó el inicio de una estructura de poder dentro del cristianismo. Más adelante, en el concilio de Hipona 393 después de Cristo y el concilio de Cartago 397 después de Cristo, se estableció el canon bíblico tal como lo conocemos hoy. Pero aquí es donde surge la pregunta, ¿se eliminaron ciertos textos por razones teológicas o por intereses políticos? Algunos evangelios apócrifos mostraban una imagen de Jesús más humana, cercana a los misterios esotéricos y menos alineada con la estructura de autoridad de la Iglesia. Otros, como el Evangelio de Judas o el de María Magdalena, ponían en duda el papel de los apóstoles y la jerarquía eclesiástica. Textos como el libro de Enoc hablaban de ángeles caídos, gigantes y conocimientos prohibidos que desafiaban la interpretación oficial de la creación. Eliminar estos escritos no solo significaba proteger la doctrina, sino también mantener el control sobre la narrativa de la fe. Si cada persona tenía acceso a enseñanzas que sugerían que el reino de Dios estaba dentro de cada uno y que no se necesitaban intermediarios, el poder de la Iglesia se vería amenazado. Así, bajo el argumento de preservar la verdad, muchos de estos textos fueron declarados heréticos y destruidos. Sus copias desaparecieron, pero no completamente. Siglos después, hallazgos como los manuscritos de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto nos revelaron fragmentos de esta historia perdida. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos de estos libros contienen profecías que podrían cambiar la forma en la que entendemos el futuro de la humanidad. ¿Podría ser que ciertas verdades aún estén siendo ocultadas? Lo que viene a continuación podría ser la clave para responder a esta pregunta. Los llamados libros prohibidos no solo fueron censurados por sus relatos alternativos, sino porque algunos contenían revelaciones tan inquietantes que podrían sacudir las bases de la fe y la historia. Estos textos describen conocimientos prohibidos, seres espirituales caídos y profecías aterradoras que parecen anunciar eventos que podrían estar cumpliéndose hoy. Uno de los textos más impactantes es el libro de Enoc, que revela la existencia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y rompieron las leyes divinas al unirse con mujeres humanas. El resultado fue la creación de los Nefilim, gigantes violentos que sembraron el caos en el mundo. Pero eso no fue todo. Estos ángeles enseñaron a la humanidad artes ocultas, la manipulación de metales para fabricar armas, el uso de hierbas para crear venenos y pócimas e incluso la lectura de los astros para predecir el futuro. Según el texto, este conocimiento corrupto provocó la ira de Dios, quien decidió enviar el gran diluvio para borrar esa corrupción de la faz de la tierra. El Apocalipsis de Pedro revela algo aún más perturbador, describe con detalles aterradores el sufrimiento de las almas condenadas.
En este texto se menciona que los líderes corruptos, los que manipulan la verdad y aquellos que desvían a la humanidad, recibirán un castigo mucho más severo que el resto. Lo más inquietante es que este escrito describe un mundo en decadencia, con conflictos sociales, abusos de poder y pérdida de la fe, un panorama que muchos consideran sorprendentemente parecido a lo que vemos hoy. El Evangelio de Judas cambia por completo la imagen del hombre que la tradición considera un traidor. En este texto, Judas no es el enemigo de Jesús, sino su discípulo más cercano, a quien el propio Cristo habría pedido que lo entregara para cumplir el plan divino. Esta versión desafía directamente la narrativa que se ha enseñado durante siglos y plantea una pregunta incómoda: ¿y si la historia de Judas fue manipulada para ocultar una verdad más profunda? El Evangelio de María Magdalena revela otro aspecto controvertido. En él, María no solo es presentada como una discípula destacada, sino como alguien que recibió enseñanzas secretas que los demás apóstoles no conocían. Este texto sugiere que Jesús enseñó una doctrina mucho más profunda sobre el alma, el autoconocimiento y el poder interior, una enseñanza que, de haber sido aceptada, podría haber cambiado por completo la forma en que entendemos la espiritualidad. El Evangelio de Tomás, por su parte, es aún más enigmático. En este texto, Jesús revela que el reino de Dios está dentro del ser humano, sugiriendo que la verdadera sabiduría no está en seguir normas externas, sino en encontrar la verdad dentro de uno mismo. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, afirma uno de sus pasajes más impactantes. Pero quizás el texto más polémico de todos es el llamado Apocalipsis de Esdras. En este escrito se revela que, al final de los tiempos, se desatará un periodo de oscuridad total en el que el sol se ocultará. Los ríos se teñirán de sangre y una figura oscura intentará engañar a la humanidad con falsos milagros. Este relato, lleno de imágenes apocalípticas, advierte que muchos serán seducidos por esta figura, creyendo que es el verdadero Salvador. ¿Por qué estos textos fueron eliminados? ¿Acaso revelaban verdades incómodas que podrían desafiar el control de las autoridades religiosas? ¿O quizás advertían sobre acontecimientos futuros que aún no estamos preparados para enfrentar? Lo que está claro es que estos escritos contienen secretos que durante siglos se intentaron ocultar y que algunos de esos secretos podrían estar a punto de cumplirse. Lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu forma de ver la historia y el destino de la humanidad. La existencia de estos textos prohibidos plantea una pregunta inquietante: ¿qué impacto tendrían en tu vida si supieras todo lo que nos ocultaron? Más allá de los relatos perturbadores o las profecías apocalípticas, estos textos revelan enseñanzas prácticas que podrían transformar tu día a día. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás habla del poder del autoconocimiento. Jesús enseña que quien se comprende a sí mismo encuentra la verdadera paz interior. Esta idea desafía la creencia de que solo las reglas externas pueden guiar tu vida. ¿Podría este mensaje ser la clave para superar tus miedos, tus dudas y encontrar el verdadero propósito en medio del caos del mundo moderno? El Evangelio de María Magdalena nos deja otra lección poderosa. Habla del valor del perdón y la compasión, incluso cuando el entorno parece hostil. ¿Qué pasaría si en lugar de dejar que la ira o la frustración te controlen, aprendieras a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer espiritualmente? El libro de Enoc lanza una advertencia que hoy parece más actual que nunca, que las fuerzas del mal no solo actúan de forma evidente, sino que se infiltran en la sociedad disfrazadas de tentaciones, corrupción y manipulación. Este mensaje invita a estar alerta y a desarrollar un espíritu crítico frente a las influencias que intentan desviarte de tus valores. Y el Apocalipsis de Pedro nos recuerda que en tiempos de incertidumbre es cuando más debemos aferrarnos a la verdad, evitando caer en promesas vacías o falsos profetas que intentan aprovecharse del miedo. Estos textos, que durante siglos intentaron ocultarse, nos enseñan que la búsqueda de la verdad es un camino personal. Que cuestionar, explorar y descubrir por uno mismo es parte esencial del crecimiento espiritual. Así que la verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a mirar más allá de lo que siempre te contaron para descubrir lo que estos textos podrían revelar sobre tu vida hoy?
Aunque estos libros apócrifos han despertado la curiosidad de muchos, la verdad es que la mayoría fueron descartados del canon por una razón clara: no eran relevantes. Muchos no fueron escritos por los autores que afirmaban ser, y menos aún fueron inspirados por Dios. Algunos relatos fueron manipulados, otros simplemente eran mitos que no resistían un análisis profundo. Pero hay algo que no se puede ignorar. Hay un texto que sí fue inspirado por Jesús y que, a diferencia de los demás, fue incluido en la Biblia porque sus advertencias son tan poderosas como inquietantes: el Apocalipsis. Este libro revela visiones tan impactantes que te costará conciliar el sueño. Entre ellas, una de las más aterradoras habla de 4 ángeles caídos que están encadenados bajo el río Éufrates, esperando el momento exacto para ser liberados y desatar una destrucción jamás vista en la tierra. Lo más perturbador es que en los últimos años, este río se ha estado secando, y hay quienes aseguran que desde sus profundidades se han escuchado gritos y lamentos que desafían toda explicación lógica. Si quieres descubrir qué dice realmente esta profecía y por qué muchos creen que podría cumplirse en nuestros días, no te pierdas el video que te dejo en pantalla. La verdad detrás de esta profecía es mucho más inquietante de lo que imaginas.